Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Marina Ábalos Sánchez. Tengo la edad de 51 años y más de 20 años diagnosticada con lupus. Gracias el día de hoy por la invitación. Mi intención es venir y compartir de cómo la enfermedad ha transformado mi vida, mi cuerpo, mi familia, mi estado laboral. Entonces el día de hoy quiero compartirme desde ahí, desde lo que he aprendido. Gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntale a su médico a través de Radio Mina La Expresión, el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Mina Médica, donde quiera que nos vea o nos escuche, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, estamos para informarle. Nosotros el día de hoy, como bien lo dijo ya, se presentó, tenemos una invitada especial, una persona portadora de lupus. ¿Saben qué es el lupus? Desafortunadamente es una enfermedad que todavía no está tan reconocida y por eso se complica muchas veces su diagnóstico. Y para eso está con nosotros una experta en el tema, una reumatóloga, la doctora Lucy. Bienvenida, doctora Lucy. Buenas noches, soy la doctora Ana Lucía Mateos Martínez, médico internista y reumatólogo. Aquí vengo a compartir el foro con mis compañeros y atender algunas dudas también y compartir el testimonio de nuestra paciente. Gracias. También están nuestros amigos de apoyo emocional. Está con nosotros el buen licenciado Marco Antonio León Hernández. Hola, buenas noches, saludos. Y Rosario Mijangos, María. Buenas noches, gracias, buenas noches. Correctamente, Micaela Rosario Huerta Mijangos, y aquí vamos a compartir con todos lo que sea posible, que sea de utilidad para todos nosotros que estamos escuchando este programa. Pues para empezar, Lucy, ¿nos podrías decir de qué se trata el lupus? ¿Qué es el lupus? Claro, bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune multisistémica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en cierta manera nuestro sistema de defensa, el sistema inmunitario, va a provocar que ciertas partículas que desconozcan a nuestro propio organismo, dañando a sus células y a los tejidos. Entonces el daño se va a ir manifestado de esta manera. O sea, dependiendo de la forma o en qué parte sea atacada el cuerpo, es como vamos a tener las manifestaciones de lupus. Estamos hablando, para que entendamos más fácilmente, que nuestro cuerpo de repente se vuelve loco. Así es. Mi sistema de defensa que está para atacar a virus, bacterias, parásitos y hongos, de repente se vuelve loco y empieza a atacarme. Sí, efectivamente. De hecho, precisamente algo que caracteriza el lupus es la formación de autoanticuerpos, que son característicos de la enfermedad, y precisamente estos autoanticuerpos que van a reaccionar con estas partículas o llamadas antígenos, pues ocasionan prácticamente todo el daño de la enfermedad. Comentas que dependiendo del tipo de célula es el daño. Entonces, con esto quiere decir que se puede dañar cualquier célula del cuerpo. Efectivamente, precisamente se le llama lupus eritematoso sistémico o generalizado, porque puede afectar a cualquier órgano, a muchos órganos a la vez, o tener ciertas manifestaciones dependiendo de la evolución del paciente. ¿Por qué el nombre de lupus, de lobo? Bueno, etimológicamente hablando, pues viene del latín, precisamente de lobo. En algunas revisiones se habla porque aparenta lo que es la máscara, ¿no?, de lo que es un lobo, o bien también porque decían que era como la mordedura del mismo animal. Entonces de ahí deriva el nombre. Marina, ¿qué tan fácil fue llegar al diagnóstico? ¿Qué presentaste? ¿Por qué fuiste al médico? ¿Cómo llegaron a tu diagnóstico? Hace 22 años que fui diagnosticada, pero yo empecé mucho antes, como 4 años antes, que empecé con situaciones, infecciones recurrentes, infecciones en la garganta, en el oído, infecciones vaginales, y recurrentes, y casi siempre terminaba internada, porque con temperaturas muy altas, mucho dolor de espalda, se me hinchaban manos, pies, entonces no encontraban en sí un diagnóstico. Tuve un problema alto de eosinofilia, muy alto y es muy elevado. Entonces estuve casi 14 días con temperatura, llegué a pesar hasta, creo que fueron 34, 36 kilos, muy delgada. Entonces no me sabían diagnosticar porque todavía incluso no había en sí análisis más precisos, como sé que ahorita hay un poco, ¿no? Pero sí fue muy aterrador, les comentaba hace rato, porque no sabían qué decirme, no sabían qué tenía, me tenían de aquí de nuestro hospital de Mina, me mandaban a Villahermosa, a Picacho, entonces fueron muchos años en varios diagnósticos que tuve. Entonces, sí fue para mí enfrentarme a muchos miedos, enfrentarme desde el miedo y que si me muero. O sea, porque yo ya estaba perdiendo mucho peso y que no tenía un diagnóstico en sí, pues eso me aterraba más, ¿no? Tenía yo 28 años,
me vino a cambiar la vida porque pues yo todo el día activa, trabajaba hasta en la noche, salía, o sea, tenía una vida normal, decía yo, y de repente venir a parar todo, a estar encerrada, no poder salir, usar cubrebocas, que ahorita es normal, pero antes el rechazo social porque y si me infecta, no sabían que tenía. Entonces fueron muchas situaciones las que vi antes del diagnóstico que me dieran en el hospital de lupus. La incertidumbre, ¿qué tanto puede interferir en una enfermedad? La incertidumbre. En este caso estamos hablando de una enfermedad ya con diagnóstico y crónica, pero hablando en general, ¿qué tanto nos puede afectar el no saber qué tengo? ¿Se complican las enfermedades? Sí, naturalmente que cuando nos dan una noticia en la que no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos qué tenemos, no sabemos qué se espera de nosotros, obviamente que nos va a dar miedo, nos ataca precisamente lo que dice la incertidumbre y nuestro cerebro empieza a generar 5000 ideas, por decir algo, ¿no? Empieza a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, a pensar y obviamente si estos pensamientos son energía que van a generar actitudes y acciones en mí y todos mis pensamientos son negativos por el miedo que se está presentando de no tener un diagnóstico o tener ya un diagnóstico de una enfermedad como esta que sabemos que no nos vamos a curar ya mañana, es más, ni siquiera sabemos cuál es el proceso de la enfermedad, pues estos pensamientos negativos van a generar que también mis acciones y mis actitudes sean negativas, ¿no? Por ahí podemos empezar a trabajar cuando necesitamos trabajar las emociones. ¿Por qué se le llama el gran imitador a esta enfermedad? Y yo creo que va en relación a que no encontraban el diagnóstico. ¿Por qué el gran imitador? Bueno, precisamente, o sea, las manifestaciones iniciales, que se llaman manifestaciones constitucionales, constituyen una serie de síntomas inespecíficos. Fiebre, pérdida de peso, muchas veces fatiga, sobre todo debilidad, que realmente nosotros los médicos sabemos que pueden decirnos muchas cosas, o sea, y no nos dicen nada a la vez. Entonces, esa parte precisamente, incluso a ciertos marcadores, como la biometría hemática, que se ven alterados, o sea, pueden corresponder a múltiples enfermedades. Entonces, es una parte que tenemos que tener la sospecha para ya irnos dirigiendo a ese diagnóstico. Y como lo comentó nuestra paciente, al final de cuentas, o sea, ya cuando hay características de inmunosupresión, pues ya se empiezan a hacer los diagnósticos diferenciales que nos ayudan a llegar más rápido al diagnóstico verdadero. Clínicamente estamos hablando, es decir, que la sintomatología puede ser síntomas de todo. Podemos tener un paciente que debuta con un problema del riñón y entonces pensamos que tiene un problema de insuficiencia renal. ¿Sí? Sí sabemos que tiene insuficiencia renal, pero cuando buscamos la causa es cuando a lo mejor lleguemos a la causa del lupus. ¿Cómo se hace? Normalmente o clínicamente hablando, se va descartando. Vamos de lo más común a lo menos común clínicamente hablando, ¿sí? Si no tenemos la posibilidad a lo mejor de estudios de laboratorio, que afortunadamente cada vez están más al alcance, pero inicialmente pues descartamos, ¿no? Una infección, bueno, ya buscamos, ¿no? Pues ¿qué es lo primero? Estamos hablando de hace 20 y tantos años, SIDA, VIH, fue lo primero inicialmente, ¿no? Pues tiene VIH. Así es. Ah, caray, sale negativo. Entonces ahora vas buscando por todos lados, y entonces por tu cabeza pasa VIH, ahora cáncer, ahora pasa, y consecutivamente hasta que vamos haciendo el descarte y se llega al diagnóstico. ¿Cómo podemos sospechar? La gente que nos está escuchando, ¿cómo podría pasar por su cabeza, caray, puedo tener lupus? Caray, mi hija puede tener lupus. Es precisamente esto. Bueno, hay una población que tiene mayor población de riesgo. Por ejemplo, esta enfermedad generalmente se ve en una población de las mujeres. Se dice que por cada hombre hay 9 mujeres la posibilidad de la enfermedad. El grupo generalmente va de los 14 años hacia los 44 años. Por ejemplo, nos decía 28 años, ¿no? Entonces, ese es un punto que tenemos que tener de corte. Después, bueno, las manifestaciones constitucionales que ya mencionamos, como decimos, pues nos puede decir todo, pero de ahí tiene que haber, como usted dijo, doctor, la sospecha. O sea, si veo yo, y vamos a buscar siempre de lo general a lo específico, debuta con manifestaciones articulares, ¿no? Entonces yo sabré y buscaré y pensaré, artritis reumatoide, por ejemplo, que es mucho más común, pero si es una paciente pues muy joven que no corresponde realmente al grupo de edad, entonces ya empiezo a realizar otra serie de estudios que ya actualmente nos pueden apoyar más al diagnóstico. ¿Cómo entablan? ¿Después de qué tiempo te dicen tienes lupus? ¿Cómo llegaron al diagnóstico de lupus?
Fueron 5 años y yo les comentaba que en ese entonces éramos 2 personas de aquí de Mina que estábamos en eso, que nos mandaban, que nos decían muchos diagnósticos y nos mandaron de aquí a Picacho y de Picacho al hospital ABC. Porque no habían esos marcadores que ellos decían que necesitábamos y después de 5 años, porque para esto nos decían los reumatólogos, no, tú no tienes lupus porque no tienes las alas de mariposa, pero yo amanecí en las mañanas toda rígida con el problema de las articulaciones y me decían, no, tampoco tienes artritis reumatoide. Entonces fueron 4 años 4 años para ese diagnóstico, y cuando fui diagnosticada, pues el miedo, porque es una enfermedad que todavía no se conocía mucho, ¿no? Si ahorita hay todavía incógnitas, pues hace más de 20 años peor. Entonces, cuando fui diagnosticada, también a la par la otra chica, pues así como que se vino el destrampe de todas las de lupus aquí en Mina. Fue muy importante hace 20 y tantos años esa situación de que nos decían que éramos más personas con lupus, y empezar a decir, no, pues a mí se me cae el cabello, no, pues yo amanezco toda rígida, y empezar a compartirnos esas partes de nuestros diferentes diagnósticos, porque en sí, a mí no me atacó, gracias a Dios, hasta ahorita ningún órgano, todo fue en las articulaciones. En las articulaciones fue mi situación, más que nada. ¿Qué sentiste cuando te dan el diagnóstico, primero? Y segundo, ¿qué sentiste cuando viste que la compañera de al lado también tenía lupus? Sentí primero, así como cuando me dijo el doctor, sentí como que se me abría el piso, porque era algo que no conocía, algo que, bueno, dije, por fin ya tengo un diagnóstico, pero ¿qué es? O sea, ¿qué me enfrento? Y en segunda, cuando le dicen a la otra chica, bueno, me sentí acompañada. ¿Por qué? Porque todavía no nos creían de que nos dolía todo el cuerpo. O sea, a mí no me puedes tocar o abrazar fuerte o saludar de mano porque todo me dolía. O mis hijos que querían abrazarme y yo no me permitía porque me dolía mucho el cuerpo. Entonces, me sentí acompañada, porque incluso les comentaba antes de entrar a en vivo, que enfrentarme al trabajo, de llegar con cubrebocas y que, a ver, guarden sus tazas, guarden todo, porque no sabíamos bien de la enfermedad. Fue aparte de lo físico de la enfermedad, fue la parte emocional, y fue donde el reumatólogo me dijo, busca ayuda profesional para que puedas solventar esto, porque me mandaban a trabajar, pero pues yo con cubrebocas, porque acá rato infecciones, tenía que estar con cubrebocas, y pues el rechazo. O sea, en el centro de trabajo yo llegaba en la tarde, aparte de mi condición que me dolía mucho moverme, a llorar porque decía, es que me rechazan. Y en esta parte emocional, ¿qué tan importante fue para ti abrir un proceso? Pues muy importante, porque eso me ayudó a sostenerme, me ayudó a enfrentar acompañada seguía el miedo a morirme, porque de ahí los tratamientos más fuertes que en ese momento pues te cambian un medicamento y ahora ya no, el Plaquenil o el Imburan, o sea, muchos medicamentos que mi cuerpo no me hacían todavía bien, y llegar al tratamiento, no sé, doctora, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre, pero... ¿Biológico? Ajá, el tratamiento biológico, y perder el cabello, o sea, verme al espejo, y me recuerdo esa vez. Esa parte yo quisiera compartirlo, esto me lo permites. Sí, claro. A mí me tocó estar en ese proceso, y recuerdo mucho esa parte cuando empezaste a perder el cabello, el impacto que hubo en ti. Recuerdo que ese día lo aprovechamos para trabajarlo. Sí. Y ahí fue donde empezaste tú a compartir el impacto que había, ¿no? Y sobre todo cuando te enterabas que compañeras que también tenían lo mismo, pues empezaron a morir. Entonces ahí el miedo pues era mayor contigo, ¿no? Creció. Sí, y es por eso siempre cuando se acerca una persona y me dice que tiene una situación así, le dije, busca ayuda, porque al menos en mi parte ha sido muy, muy importante, un pilar fuerte para poderme acompañar y poderme sostener. Y sí, lo lloro y lo sufrí y lo sentí, pero acompañada de esa forma, en no sentirme sola, en no sentirme de que sí, me va a pasar, todos algún día vamos a morir, ahora lo entiendo, pero en ese momento era yo, o sea, era a mí la que va a pasar. Yo le comentaba aquí al licenciado de que una de mis seguridades siempre había sido mi cabello, me encanta mi cabello largo, y empezarlo a perder, te va a crecer, sí, pero ahorita lo estoy perdiendo, ahorita claro. A mí me está sucediendo esto. Entonces el acompañamiento de ellos fue muy importante en ese momento, decir, tengo miedo a morirme y dejar a mis hijos. Entonces, sí, siempre sugiero esa parte del acompañamiento. ¿Cómo trabajar esta parte? Porque me queda clarísimo que la persona, la Marina sana, murió. Y entonces aparece la Marina enferma. ¿Cómo vivir ese duelo uno como persona? Como bien lo dice, yo ni siquiera pensaba en la muerte. Así es. Mucho menos en una enfermedad. Así es. En el momento que yo me enfermo,
entra un duelo, porque mi yo sano acaba de morir. Sí. Y está un yo enfermo que nunca por mi vida pasó. O sea, ¿cómo vivirlo? ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo apoyarlo emocionalmente? ¿Y por qué las personas que lo están escuchando deberían acercarse a ustedes? Mira, yo creo que hay una parte que puede englobar la mayor parte de lo que tú estás comentando. Lo que acaba de comentar ella ahorita cuando dice, no sabía que me tenía yo que enfrentar. Desde ahí la parte de la actitud que ella tenía en la parte del trabajo emocional era precisamente eso. Cada vez que ella abría un tema en la parte de los trabajos, se ocupaba precisamente para, sobre todo, trabajar el miedo. Una de las situaciones como se pueden trabajar el miedo, es reconociendo que hay miedo. Porque muchas veces el no reconocer la parte de la emoción no te da el permiso de trabajar, no te da la oportunidad de reconocer realmente qué estás sintiendo, ¿no? Y parte de eso, el desahogo que ella hacía en esos trabajos, le ayudaba mucho precisamente a bajar la parte del nivel de estrés. Entonces, eso le ayudó mucho a ella a enfrentar estas situaciones de una manera diferente. Fue un aprendizaje mutuo en ese tiempo, porque ver lo que ella traía y nos compartía, sobre todo una enfermedad que en ese momento no era tan conocida, y que la parte emocional en ese tiempo no era tan reconocida que en la parte de la enfermedad biológica. Entonces siempre nosotros tomábamos esa parte de aprendizaje también con ella. Y una de las situaciones que más se trabajaron era precisamente el aceptar esta enfermedad, como tú lo acabas de decir. Porque muchas veces este es el miedo, aceptar que estoy enfermo. Sí, Entonces, si tú no aceptas que estás enfermo, pues no vas a poder enfrentar la enfermedad. Podría ser algo demasiado lógico, pero cuesta mucho trabajo hacerlo. Sí. Y precisamente el acompañamiento está en darle orden a toda esa gama de pensamientos. Ese es el acompañamiento. No se le va a quitar el miedo. A una persona que está enferma no se le va a quitar el miedo. Pero cuando empiezas a darle orden a esos pensamientos y empiezas a tratar ese miedo y empiezas a enfrentar ese miedo con un orden, para eso es el acompañamiento profesional, la aceptación llega un poco más rápido, pero no significa que va a dejar de doler. Y no significa que va a dejar de tener miedo. Sin embargo, el estrés que causa ese miedo baja y eso le va a ayudar a que su cuerpo empiece también a trabajar camino a la salud. Y no es de la noche a la mañana, perdón, porque pues sí, al final de cuentas no es de que fui a una sesión, una terapia, ya salí ahí fortalecida. Fueron muchos años han sido, porque me mantengo en terapia, que yo me recuerdo mucho algo que me comentaste, cuando perdí el cabello, yo traía el turbante y me daba vergüenza salir, o sea, ya era mucho rechazo. Y luego todavía con el turbante para mí fue algo pues no agradable. Y él me decía, es que hay algo más que un cuerpo. Y aprender a reconocer que había algo más allá de un cuerpo fue un trabajo muy profundo que hice, que los dos me acompañaron, tres, porque también estaba Liliana, fue un acompañamiento amoroso, así lo puedo decir. Me sentí muy acompañada en ese momento porque yo no quería ni verme al espejo. Entonces, para mí era fácil. Me recuerdo la primera vez que llegué al tratamiento biológico y tuve una reacción muy fuerte y me internaron. Entonces, a la tercera sesión cuando fui, yo ya no fui con el miedo. O sea, sí iba el miedo, pero ya iba yo decidida a que iba por una cura, que iba por sentirme mejor, ya no por el miedo y si me muero con este tratamiento, porque estaba todavía ¿cómo le podemos decir, doctor? Hace 20 años estaba como no experimentación, sino... no había tanta base. Exacto, ¿no? Entonces era un miedo y si me muero con esto, o sea, si no reacciona. Entonces ya llegaba yo al hospital y me decía la enfermera, es que vienen muchos y vienen con miedo, vienen quejándose. Yo me iba quejando, pero me llevaba mis dulcitos porque enseguida el sabor, ¿no? Y estaba contando chistes, o sea, de alguna manera la actitud también, eso me ayudó bastante, pero el acompañamiento me hizo ver que era necesario. Sí, sobre todo en este tipo de casos del que cuenta Marina, es muy importante la disposición. O sea, cuando una persona ya está dispuesta, es cuando acepta la parte de la enfermedad. Sí. Y aceptando la enfermedad, puedes aceptar la cura también. Sí. Y parte de la cura es la actitud. Sí. Entonces, esta actitud que genera la parte de la confianza.
Y mucho del trabajo que tú hiciste en ese tiempo también es de que lo que tú ibas enfrentando también lo ibas compartiendo, porque tú te quedaste también a apoyar a otras personas. Entonces, sin nosotros proponérnoslo, ni ella, ella empezó a ser un referente precisamente de constancia, de valor, que servía para mucha gente cuando tú abrías tus propios casos. Entonces, el que yo, como una persona que tiene una situación de salud, aceptándola, enfrentándola, viviéndola y compartiéndola, eso es muy sanador. Es muy sanador. Algo que a lo mejor suena muy feo, pero siempre es sanador, o sea, para el resto. Cuando alguien se comparte y llegas y ves y dices, este está peor que yo, pues, ¿no? Este está volado, y en el paraíso, ¿no? Y empieza un cambio en la parte emocional. Es inevitable la comparación, sí, claro, porque es parte de nuestra esencia como persona. Muchas veces no queremos aceptar eso, pero aunque no lo digas, lo estás pensando y lo estás sintiendo. Me pasaba cuando llegaba al consultorio del doctor, o sea, sí voy fregada, dolorida y sin cabello, pero veía a mi otra compañera o ya no llegó porque falleció y, ay, o sea, entonces dije, no estoy tan mal. Y eso nos habla precisamente que las manifestaciones clínicas son muy heterogéneas. Así es. Entonces, en algunos pacientes puede ser, como usted empezó, de manifestaciones articulares. Desafortunadamente hay quien manifiesta o quien debuta con manifestaciones renales que son de muy mal pronóstico o psiquiátricas del sistema nervioso central, entonces el pronóstico es todavía peor, ¿no? Sí. Y el nivel de mortalidad, y sobre todo años atrás, pues era más elevado que actualmente. Sí. Ya hablamos de la parte clínica, la parte de bioquímica. ¿Qué estudios se le piden a un paciente que tiene esta sospecha de probabilidad de lupus o que no encontramos? Ya le andamos buscando por todos lados al paciente y no encontramos nada. ¿Cuál es la sugerencia de estudios iniciales? Y una vez que quizás estos estudios iniciales me dan un indicio, ¿cómo se abre el abanico de posibilidades? Ok, bueno, nos apoyamos de algo que se llama criterios de clasificación. Estos criterios europeos y americanos indican o son una lista, por así decirlo, de ciertas manifestaciones y estudios que nosotros vamos a ir buscando en los pacientes. Sobre esto, pues se elabora un puntaje y nos apoya hacia el diagnóstico pues, más cercano y más certero. Actualmente es la determinación de los anticuerpos antinucleares. Como le comentaba, se producen en el cuerpo precisamente esos autoanticuerpos que van contra nuestras propias células, contra pues, nuestros propios tejidos. Entonces, estos se determinan por vía sanguínea. Hay cierto valor de corte, ciertas características que debe tener. Eso es muy importante porque yo puedo realizarme esos laboratorios, usted también, lo podemos tener positivos y no por eso decir tenemos lupus. Sí. Muchos pacientes es muy común decir, bueno, es que saqué o tengo esos anticuerpos y ya tengo lupus. Pues no, lupus no solamente es un anticuerpo, ¿no? Entonces la sospecha es apenas el criterio de entrada para empezar a pensar este tipo de enfermedad y no solamente de lupus. Desafortunadamente, por ejemplo, los anticuerpos antinucleares pueden estar presentes en varias enfermedades autoinmunes, no son exclusivamente de lupus. Ya después reunimos las manifestaciones clínicas, constitucionales, hematológicas, neurológicas, a nivel de riñón, serosas, por ejemplo, derrame pleural o pericárdico, y otra serie de estudios más especializados. Ya son muy específicos, que también son otro tipo de anticuerpos, se llaman anti-SMIT, anti-DNA, son específicos de lupus, por ejemplo, ¿no? Hay otros marcadores que se llaman anticuerpos antifosfolípidos y complemento, que también nos apoyan al diagnóstico. Entonces, hay que tener la sospecha, sí, claro, pero también englobar este grupo de estudios. ¿Cuándo debe derivarse al paciente con el reumatólogo? Porque desafortunadamente son poquitos. No sé si tendrás el número exacto de cuántos especialistas son. Bueno, a nivel de certificación, 1.700. O sea, 1.700 para todo el país, para todas las ciudades del país. Prácticamente no es nada. Ellas, en la región tenemos tres reumatólogos. Tres reumatólogos. Tú eres la más joven, el doctor Rubén, que es el mayor, y doctor Uribe Pozo, los tres reumatólogos de la región. Tenemos suerte porque tres para una región pequeña, pues es significativo. Sí, ¿no? claro, y entonces, incluso, pues, por ejemplo, hay en estos números que le comento, incluye también los reumapediatras, que realmente ya son contaditos. Aquí nada más en Veracruz creo que encontramos el más cercano a Jalapa. Entonces,
realmente es, o sea, una enfermedad que también puede atacar a la población pediátrica, desafortunadamente, o sea, también abarca este grupo, pero sí la sospecho. ¿Cuándo deben referir los médicos al reumatólogo? Bueno, de primera instancia, muchas veces, o sea, si el paciente inicia con ciertas manifestaciones hematológicas, por ejemplo, se va a medicina interna, hablando ya de adultos, posteriormente, a lo mejor de primera instancia, lo deriva el hematólogo, ¿no? Y es correcto, muchas veces es el hematólogo quien nos deriva a nosotros. Lo mismo, ¿no? Una enfermedad renal, pues el internista de primer contacto, el nefrólogo y después viene, porque precisamente es como lo comentábamos, una enfermedad de descarte, ¿sale? Entonces tenemos que primero descartar las causas más comunes, infecciosas, neoplásicas, etcétera, exactamente, y ya de ahí, entonces ya cuando ya hemos descartado esa parte, viene la parte autoinmunitaria, que es la que corresponde a nuestra especialidad. Así nos pasó con un adolescente, no sé si recuerdas el caso, plaquetas. Plaquetas bajas. Las plaquetas son parte del componente de la sangre, son las que nos ayudan a coagular nuestra sangre. Cuando nos cortamos, las plaquetas son las que se encargan de taponear. Una nenita con plaquetas y había dolor en articulaciones, ¿no? Dolor en muñecas. Ella es portera. Entonces se sospechaba que las lesiones eran por deporte, ¿no? Por esta parte. Exacto. Pero obviamente al relacionar ya dolor articular, plaquetas bajas, bueno, inicialmente por las plaquetas, hematología y posteriormente reumatología, ¿sí? Y en el varón es menos probable, ¿no? Porque tengo mi cuñado que también fue diagnosticado con lupus, pero él en la piel. Sí, como comentaba, bueno, eso es importante, la cuestión de la relación, mencionaba, es por cada hombre 9 mujeres, hay distintas manifestaciones, bueno, el lupus cutáneo es un apartado todavía, digamos, de otras manifestaciones, tanto de la propia enfermedad, pero como de la clasificación, lupus neonatal, por ejemplo, inducida por fármacos, lupus cutáneo meramente y el lupus sistémico, por ejemplo. Y esto pues también va a variar el pronóstico y el tratamiento. ¿Cuántos tratamientos llevas? O sea, digamos, a lo largo de tus 20 y tantos años, ¿cuántos tipos diferentes de medicamentos te han cambiado? ¿Por cuántos has pasado? Por muchos tratamientos, y es donde decía yo, bueno, entonces no es cierto que tengo esto y me están dando medicamentos y estoy tomando mucho medicamento, mi cuerpo, o sea, la piel empieza a resecarse, bueno, empiezan muchas cosas que yo decía, entonces no estoy enferma de esto, estoy enferma de otra cosa, pero sí, es una variedad de medicamentos hasta que llevé al bioquímico, que fue el de los más agresivos que estuve tomando, y últimamente ya me habían dejado con Inmuran. ¿Por qué pasa esto, doctora? Muchos de los pacientes se quejan mucho porque, como bien dices, afortunadamente ya hay grupos, grupos de información y preguntan, ¿y tú qué tienes? No, pues a mí me dan esto, ¿y a ti? No, pues me dan esto. ¿Por qué tanta variación de tratamiento? ¿Cuál es la causa por la cual a un paciente le pueden dar esteroides, prednisona, por ejemplo, y a otro paciente le das algo totalmente inmunológico, por ejemplo? Ok, bueno, aquí depende de las manifestaciones, sobre todo obviamente si nos vamos a abocar, por ejemplo, si ella inicia con manifestaciones articulares, el modelo por gran, digamos, mayor beneficio o más comparativo es la artritis reumatoide. Entonces muchas veces tomamos los medicamentos que utilizamos de artritis reumatoide como el metrotexato, que algunos conocerán, y utilizamos, o sea, porque sabemos que tiene buen beneficio a nivel articular, por así mencionarlo, ¿no? Hay otros medicamentos que también están más abocados a lo que es la cuestión de lo que son las células sanguíneas, entonces nos ayudan a elevar o subir las plaquetas, por ejemplo, a subir los leucocitos, que son las células de la defensa, entonces sobre eso es la variación del tratamiento, y nosotros vamos evaluando con cierta periodicidad algo que se llama actividad de la enfermedad. Entonces, la actividad de la enfermedad se calcula precisamente con una escala, de igual manera, y vemos si el lupus está activo o no, sale o remisión. De hecho, la parte fundamental del tratamiento es que el lupus esté en remisión. Quiere decir que con cierta escala, tengo un puntaje de 0, utilice la menor cantidad de medicamentos, pero si el lupus, si algo que caracteriza es que es una enfermedad con brotes. ¿Qué quiere decir esto? Que pues constantemente o ciertas características ocasionalmente pueden determinar que el lupus pueda activarse. Sí. Entonces, cuando ya tenemos un lupus activo, lo que se realiza o el tratamiento tiene como fin
evitar o disminuir sobre todo el daño hacia el órgano que está afectando. Entonces ahí dependerá y variará el tipo de tratamiento. Inicialmente pues también nos guiamos de ciertas guías europeas y americanas y sobre eso pues nos apoyamos. Sabemos que el uso de la hidroxicloroquina, así como los glucocorticoides, son la base, ¿no? Y después dependerá el tipo de terapia inmunosupresora, que son varios fármacos, ya sean orales o intravenosos, dependiendo al órgano del cual sea afectado. Aquí la función del tratamiento, como mi propio cuerpo, mis células de defensa me están atacando, tengo que bajarlas. Exacto. Tengo que dormirlas, sedarlas. Esto tiene complicaciones, obviamente, que vamos a platicar un poquito más adelante, pero ese es el motivo de... Entonces, damos un medicamento A, medicamento B, medio se controlan y de repente, ¡pum!, va para arriba. Bueno, ni modo, vamos con el C, vamos con el D, y así se va avanzando gradualmente en la medicación. Por eso es que no todas las personas que tienen lupus tienen el mismo tratamiento, ni muchas veces empiezan con el mismo medicamento. Correcto. Tenemos una paciente que ya aceptó su diagnóstico, que está en tratamiento. Empezaron su tratamiento y le fue muy bien. 1 mes y medio y está igual. Su aliciente es, ya tengo diagnóstico, ya empecé el tratamiento y me está yendo súper bien. Voy a mi terapia, voy súper bien. Siguiente terapia, estoy peor. ¿Cómo manejar este sub y baja de emociones con un cuerpo que hoy se siente al 85%, el tratamiento empieza a disfuncionar y llega peor que la primera vez? Parte de la pregunta que le iba a hacer a la doctora respecto a eso, ahorita contestándote lo que estás preguntando, pero mi pregunta hacia la doctora era, ¿en qué momento usted decide, si así lo decide, la parte del proceso que la persona necesita en algún momento abrir un proceso terapéutico? Emocionalmente. Ajá, emocionalmente. Bueno, realmente creo yo o considero que cualquier enfermedad amerita un acompañamiento, ¿no? En este caso es una enfermedad crónica, como en su momento desconocida, que va a producir incertidumbre, entonces, de hecho, desde el inicio. O sea, desde el inicio se propone ayuda psicológica, ya sea institucional o de manera privada, como lo decida el paciente, pero es desde el momento del diagnóstico. Ok, y hablando de estas variaciones de cambios de emociones o de actitud, precisamente es parte de lo que se tiene que trabajar porque todas las emociones que llegan en el momento se tienen que aceptar. Se tienen que empezar a romper estas creencias con las cuales crecemos de que todo el tiempo va a estar bien, que todo el tiempo nos tenemos que sentir alegres, o nos tenemos que sentir, por ahí dicen, estables. En la realidad eso no existe. Entonces, a ser consciente al paciente de que van a venir situaciones de alegría, de tristeza, de ansiedad, y que todo lo que suceda es necesario. Sí. Precisamente para llegar al punto de la aceptación y de la disposición. Y no estar creando situaciones ideales de que ya voy a terapia y me siento bien y de ahí voy a venir al otro y me voy a sentir súper bien. No. O sea, va a haber momentos en que vas a venir enojado y está bien. Va a haber momentos en que vas a estar triste y está bien. Va a haber momentos en que no vas a querer pararte y está bien. O sea, estar aceptando todas esas situaciones de cambios de actitudes, ¿sí?, de emociones, eso es lo sano. Sí. Porque lo hemos platicado muchas veces. Cuando ella llegaba, y a veces llegaba con una actitud hasta arriba y bienvenida, ¿no? Pero a veces llegaba hasta el suelo y yo le decía bienvenida. Todo es una aprendizaje. Sí, y eso me recuerda mucho, Lick, de cuando, por ejemplo, dice, ¿por qué tan chica soy jubilada? O sea, a mí me jubilaron muy chica por la enfermedad y yo, ¿pero por qué si? O sea, ya no me sentía útil, me sentía inservible. Y ese fue otro proceso también. O cuando de repente, bueno, o sea, ya no podía caminar, yo llegaba como viejita arrastrando los pies y era la aceptación de que no podía subir escaleras y otra caída, ¿no? No nada más en recaída física, sino emocional. Y siempre el acompañamiento. Sí, una de las partes importantes es estar informados. Cuando nos refieren un paciente con determinada enfermedad, no es nada más que voy a hablar de sus emociones y ya acéptalo. Tengo que tener referente de cómo evoluciona esta enfermedad, cómo trabaja esta enfermedad
para poder yo ser más asertiva con mi acompañamiento, porque si ni yo conozco la enfermedad de la que me viene a hablar, obviamente voy a estar hablando al aire. Entonces el acompañamiento que también emocionalmente se debe de llevar, pues es que nosotros también debemos de estar informados de la sintomatología del paciente, porque si no viene el paciente y me dice, es que me siento así, y yo, acéptalo, o sea, no es nada más acéptalo y acéptalo, ¿verdad? Y esa es la necesidad de la terapia, porque muchas de las manifestaciones, por ejemplo, la de ellas articulares, es decir, de las coyunturas, pues a veces era dolor de coyunturas nada más. Eso no es visible para mí. Y vas al trabajo y dices, pues yo te veo bien. Ponte a trabajar, o sea. O te decían, pero ayer te vi bien y al otro día ya estaba yo tirada. Estabas bailando la semana pasada. Exacto, es que pasaba eso, porque había actividades donde Marina, a ella le gusta mucho bailar y baila muy bien, entonces siempre estaba generando ese tipo de energía, ¿no? Pero de repente la veían que venía paso a paso. Y decía, ya viene por incapacidad. Exacto. Y luego la parte cruel médica, y no me dejará mentir Lucy, o sea, la parte cruel médica de viene por incapacidad. Te enoja, ¿no? Sí. Pero eso increíble fue antes, o sea, tanto laboralmente, pero también aún después de jubilada, o sea, me pasaba decir, no, yo no estoy mintiendo, realmente me siento mal, ¿no? Sí, y yo creo que entra la parte de la frustración, ¿no? Sí. Esta parte de lo que la gente no sabe lo que estoy sintiendo y no me están creyendo. Ahorita pasa mucho con la parte de la ansiedad. Entonces, la parte de la ansiedad, solamente la persona que la está sintiendo es que sabe qué es lo que se vive, y la persona dice, no tienes nada. Depresión. Párate ya y ya vas a ver cómo. Sí, échale. Rosario lo decía, ella ya ahorita en una situación más técnica, pero normalmente hablando de la enfermedad, así como dice la doctora, en una situación general, sí tenemos que enfocarnos, porque normalmente lo que necesita el paciente de entrada es que se sienta escuchado, que se sienta comprendido, que se sienta acompañado, crear la parte de la empatía, algo diferente a lo que se está moviendo a todo su entorno. Eso es fundamental para cualquier proceso terapéutico emocional. Y definitivamente el experto, porque como te decía, yo no te veo mal, y en la casa, ya, hombre, párate, vamos a comprar, ¿no? Vámonos a la tienda fulana de tal vez te llevo. Es que no puedo caminar. O con las amigas, sí, mañana, nos vemos mañana, ¿no? Es que ese es el tema, es ese, de que el paciente también tiene que aprender a poner límites. Que aunque no me crean, no lo quiero hacer, o no me siento con ganas de hacerlo. Entonces, desde ahí es enseñarle al paciente que tiene que poner límites, que no hacer lo que no quiere hacer, y no estar condicionado a que tiene que cumplir expectativas. Así es. Entonces, porque desde ahí la situación se complica. Es ahí donde viene una aceptación real, donde empiezas tú a trabajar con tu cuerpo desde lo que tú necesitas, desde lo que tú quieres y desde lo que tú puedes hacer. Y no es para quedar bien con los otros, ni es para que los otros me acepten, ni es para que los otros me quieran, ni es para que los otros me valoren, sino que es qué puedo hacer, hasta dónde lo puedo hacer, si lo quiero hacer, ¿no? ¿Qué necesito hacer? Son muchas preguntas de fondo que le vamos haciendo al paciente y le vamos haciendo entrar en una conciencia para que este acompañamiento y este crecimiento que Marina puede ahorita decir, no, pues nos lo cuenta con una sonrisa y como que no pasó nada, ¿verdad? Cuando que el proceso, que por eso se llama proceso, pues es largo, es doloroso, tiene mucho miedo, va acompañado de mucho miedo y va paso a paso. Pero es muy importante que una aceptación real que tiene una persona con una enfermedad crónico-degenerativa, que estamos diciendo que puede ser cualquiera, hoy estamos hablando de lupus, pues es muy importante que me centre en mi yo, ¿no? Y que a partir de mi yo pueda yo convivir con los demás, porque como bien decía el doctor, la Marina sana se quedó atrás. Ahora viene una Marina con una enfermedad con la que va a vivir el resto de su vida.
Sí, y fíjate, me pasaba mucho cuando me veían ya los compañeros de trabajo. Oye, ¿y dónde quedó la placa? Y dije, no, pues ya la placa quedó atrás, ¿no? Es que esa es la parte más fuerte. Sí, Cuando viene la confrontación social. así es. Cuando de repente te conocían en una etapa y Ujú. de repente te ven así. Así es. No, todavía no tenemos esa madurez Así es. de respetar eso. Así Una vez es. me sucedió en un lugar donde estaba desayunando, una señora que sabe a lo que me dedico, me estaba compartiendo su malestar, problemas metabólicos que traía y estaba bajando de peso, ¿no? Y más de una persona llegó a decir, oye, ¿Qué ¿te ves pasó? como ¿qué te pasó? Estás enferma. Exacto, entonces dice, esto es más fuerte que a veces que la Que la enfermedad. enfermedad. Por Sí, supuesto. O sea, esta sí. parte donde no hay esta empatía, o Ujú. sea, La señalización social, Exacto. ¿no? Eso viene a pegar demasiado, dice, por eso no quería salir de mi casa. Y yo lo escuché y le dije, señora, es eso a lo que se tiene que enfrentar. Ujú. A saber cómo poderme sostener y qué estar compartiendo y qué no. Así es. Porque va a llegar un momento en que usted no tenga ganas de contestar nada Así es. y se valen a hacerlo. ¿Sí? Sí. Pero falta todavía esa madurez de respetar. Sí, y Digo, ese es. ¿eres diabético? No, Sí. ya estás jodido, ¿eh? O tienes... Sí. Entramos mucho en etiquetar sin saber Sin realmente lo que la persona está viviendo. Sí, y algo que decía ahorita Rosario es cierto, porque muchas veces querer cumplir las expectativas tanto de hijos, familia, amigos, laboral, lo que sea, o sea, si yo era muy activa, o sea, yo puedo a pesar de mí, a pesar de mi salud, y no asolearme, pero bueno, yo puedo, voy y recluto, ahorita que me dedico a otro trabajo que me encanta, pero yo también aprendí, trabajo hoy, me he quedado 2 o 3 días en cama, recostada, y antes para mí era mucha culpa, no, tienes que andar trabajando, y ahorita es tener esa aceptación, ok, mi cuerpo dio hasta aquí, entonces ya estoy nada más por celular, o haciendo videos, o cosas así, pero ya aprendiendo a respetarme en esa parte de mi cuerpo. Claro, creo que es una de las partes más importantes, conocerte. Sí. Conocerte con esta nueva forma de vida, hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes llegar. Y hace rato que decía Marcos de los miedos. Para mí, desde mi experiencia, considero que es el primer paso y además el más difícil, el enfrentar el miedo. Una vez que tú enfrentas el miedo y das el paso y vas al acompañamiento, empieza a fluir, empieza a caminar, empiezas a mirar desde otros ángulos tu enfermedad, tu vida, tu situación, pero es súper difícil enfrentar el miedo de abrir un proceso terapéutico porque lo primero que hago es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué yo? ¿Y por qué no? Y empezamos con todas estas preguntas de los porqués y aquí en la cabeza. Y ahí nos trabamos y nos atoramos, yo creo, mucho tiempo, ¿no? Entonces, una vez que le cambiamos, cuando vamos ya acompañados y empezamos al para qué, empiezan a fluir más respuestas y puedo empezar a caminar enfrentando estos miedos con un acompañamiento profesional. Sí. Sí, y hablar de esto, por ejemplo, es identificar la parte de la resistencia que se crea. Cuando vienen esta parte de estas preguntas, es precisamente porque el paciente está en esa resistencia, que todavía no hay una aceptación. La parte de abrir un proceso precisamente para estar enfrentando a cualquier situación, una es reconocerlo. La segunda es aceptar este dolor, porque en el momento que la persona lo acepta, automáticamente se conecta con un dolor interno. Así es. Entonces, este dolor me va a llevar precisamente a sanar. Y esta parte me va a llevar también a empezar a aceptar. No es de un día para otro. Es todo un proceso que es. Porque muchas veces llega el paciente y se lo explica y dice, sí, ya lo acepté. O sea, se lo acabo de explicar y me dice, sí, ya lo acepté. ¿Qué sigue? Y le digo, bueno, es que esto es poco a poco. Así es. Y muchas veces el empezar a reconocer pueden pasar varias citas. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, es lo que se le tiene, porque luego la mente dice, bueno, ya lo acepté, ¿qué sigue? Así es. Es un proceso.
Sí, y por decir, perdón, pero por decir, cuando empecé con los tratamientos biológicos, de que, pues sí, yo terminaba cansada ese día, a lo mejor me tiraba el otro día, pero el otro día yo ya estaba en las actividades, en las terapias que hacíamos en el instituto, con la mejor disponibilidad de sentirme viva. Yo les decía, vengo a robarles su energía, siempre les decía, les vengo a robar su energía, vengo a chuparles la energía, porque para mí eso era indispensable, sentirme viva, sentirme útil conmigo, ¿no? Y desde ahí, pues, compartirme, pues, ha sido fabuloso. Y es cierto, no ha sido nada fácil, ha sido mucho trabajo, mucha resistencia, porque he tenido resistencia, mis demonios han salido de toda su expresión, pero pues me he mantenido gracias al acompañamiento, ¿no? Mencionabas aceptación, y aquí viene una pregunta importante, doctora. ¿El lupus se cura? No, doctor. Desafortunadamente, pues es una enfermedad crónica. O sea, el pronóstico es diferente entre cada paciente, pero no tiene una cura. O sea, el fin del tratamiento, o la finalidad más bien del tratamiento, es mantener en remisión. O sea, que parezca que el paciente no tiene la enfermedad, con el mínimo cantidad de medicamentos, y pues pueda hacer una vida normal. O sea, realmente un paciente con lupus también actualmente, que tiene un diagnóstico precoz, por eso es lo importante del diagnóstico, la sospecha primero, puede mantener una vida prácticamente normal. Obviamente hay ciertas restricciones o recomendaciones, mejor dicho, ¿no? Lo que comentaba Marina, el sol, por ejemplo, que se sabe y se conoce como un activador de la enfermedad, el tabaquismo, nada de tabaquismo, el estrés, claro, físico, emocional, que ya es muy importante, y la alimentación, una adecuada dieta, practicar ejercicio, deporte, todo eso nos va a ayudar también al pronóstico de la enfermedad. ¿Qué pasa cuando ya sabes que es lupus y te dicen no se cura? Fue el peor miedo. Fue el día que lloré, llegué y berré en la casa, todavía no tenía el acompañamiento y lloré mucho, mucho temor, mucho miedo, me voy a morir, porque, o sea, me fui al internet y me voy a morir y me voy a poner así. O sea, pasaron muchos escenarios en mi cabeza. Claro, es que hablar con el doctor Google. Sí, por eso siempre le recomiendo. Vámonos, ¿no? Le recomiendo siempre a alguien que viene y me dice, oye, fíjate, le digo, no busques nada en la internet, comadre te pones peor. Sí, te pones peor. Y hace unos días platicaba con una persona y dije, hacerte acompañar de personas vitaminas, personas responsables, o sea, como ese acompañamiento con las personas que están de manera amorosa acompañando los miedos que enfrentamos, no cualquier, el lupus, cualquier enfermedad, ¿no? Ahorita la ansiedad, que es algo de hoy también, entonces es muy, muy importante, porque en ese momento yo me sentía sola, me sentía panicada, me sentía que ya al otro día yo ya me iba a morir, sin embargo han pasado 22 años y aquí estoy, ¿no? A pesar de la pandemia. Lo comentábamos, el trabajo supongo es diferente en cada una de las etapas. Ya tienes una paciente que ya tiene diagnóstico, pero ahora ya sabe que no se va a curar y que su enfermedad, si no se cuida, si no es una persona responsable, es terminal en un tiempo relativamente moderado de acuerdo a tu responsabilidad. Obviamente depende mucho del tipo de la enfermedad, pero en la actualidad con una buena gama de medicamentos, la calidad puede ser, como bien dice la doctora, prácticamente casi normal. Ahora, ¿cómo trabajas con un paciente con un diagnóstico que llega y te dice, ¿sabes qué? Me voy a morir. Mi enfermedad me va a matar tarde que temprano. ¿Qué? Vaya, te puedo atropellar. Eso ya sí, cuando llega la pandemia y adiós, ay. Todos vamos a hablar. Todos tenemos fecha de caducidad. Hay una anécdota de un papá que me está viendo, saludos. Saludos al papá. Estaba muy estresado por su hijo. Dígame la verdad. Mi hijo se va a morir. Su esposa es médico. Y estaba muy ansioso por la parte. Dígame, ¿mi hijo se va a morir? Le digo, sí. Su hijo se va a morir. Así como usted se va a morir, su esposa se va a morir. Yo me voy a morir. Pero esa sensibilidad que uno está, pues. Pero que se vaya a morir en esto, porque no, definitivamente no. Obviamente le decía, no, espérate. O sea, me refiero a que me estás hablando de morir. Sí, o sea, no somos eternos. Y esa es la parte primordial que tenemos que saber. O sea, el hecho de que tengas lupus, tengas cáncer, no significa que te vas a morir precisamente de la enfermedad. Que tanto contribuye también a que eso pase antes, ¿no? No, pero eso es una respuesta de un médico. Es sencillo. Gracias. ¿Cómo se trabaja? Finalmente, no es lo mismo ir a terapia que ir con tu médico reumatólogo.
Quizá, me atrevo, no soy médico, pero quizá aquí sí te van a dar una receta y te van a decir cada cuánto vas a tomarte tu medicación, días, horario, etcétera, etcétera, y que tienes que seguir las indicaciones al pie de la letra y vas a mejorar. Cuando tú vienes a terapia no va a pasar eso. Cada persona es diferente, cada caso es especial. Yo considero que uno de los puntos primordiales es la confianza. Primero, la confianza que yo como terapeuta puedo tener para reconocer que puedo acompañar a esta persona. Porque no todos los terapeutas podemos tratar a todas las personas, ¿no? Número uno. Número dos, que la persona confíe en el terapeuta para poder continuar con un proceso que nosotros hablamos de la respiración, cierra los ojos, siente esto, el otro, etcétera, etcétera, que la persona confíe en el terapeuta, que la persona confíe en ella. La confianza es un factor primordial en un proceso de terapia. Entonces, no tenemos una receta, no podemos decir cómo vamos a tratar a una persona, porque incluso muchos de nuestros eventos, hablando como consteladora, muchos de nuestros eventos que nos pueden estar sucediendo, pues no tienen que ver necesariamente con mi presente, mi aquí y mi ahora. Puede también tener que ver con algo que vengo arrastrando desde niña, con algo que viene arrastrando mi generación anterior o la anterior, y entonces tenemos que trabajar desde muchos aspectos. Si a una persona no le queda, no hace clic con este terapeuta y no siente que está avanzando, tiene todo el derecho de cambiar de especialista porque hay muchas técnicas. Como personas sabemos también hay técnicas de acompañamiento. Aquí lo importante y quien lo tiene que evaluar que se siente mejor es el paciente. Sí me siento mejor con ella, sí me gusta cómo trabajo, sí me gusta su acompañamiento, sí voy mejorando, y también puede ser que la persona hoy se siente al 100 y a las 3 de la tarde ¡tum!, se siente en 20%, ¿no? Y es válido. Entonces, sí, como decía Marcos, está bien, te vamos a aceptar así como vienes, porque es muy importante entender la enfermedad y entenderme a mí mismo. ¿Cuántas amistades perdí porque estoy a aislarme? Claro. Y para complementar lo que dice Rosario, esa es una oportunidad de trabajar lo que nunca nos comparten, que es la muerte. Es un tema que se abre y es un tema sumamente importante en eso. Cuando a la persona le dan un diagnóstico y le dicen que no se va a curar, se conecta directamente con la muerte. Y eso es una oportunidad para trabajarla. Cuando se trabaja la parte de la muerte, se crea la posibilidad de que la vida surja con mayor fuerza. Y normalmente es trabajar ese miedo a morir. Entonces, normalmente cuando se acepta esta parte de la muerte como parte natural de nuestro desarrollo, increíblemente se crea una fuerza de vida. ¿Sí? Más allá de estar rechazando de aceptar de que en algún momento nos vamos a morir. ¿No? Que nadie quiere aceptar eso. Pero que al final de cuentas, cuando aceptamos que somos parte de un proceso, pues empezamos a aceptar eso y eso crea fuerza. Porque empiezas a valorar muchas cosas que no te habías dado la oportunidad de hacer o que no te habían enseñado. Entonces, es una oportunidad de trabajar eso. Sí, esa fuerza de vida, la sentí cuando terminé el tratamiento biológico y me citó mi reumatólogo. Me faltaban 2 dosis y me dijo, hasta aquí, vamos a parar. Ya me sentía yo bien, ya caminaba mejor. Y para eso ya habían fallecido algunas compañeras, compañeritas de ahí de equipo, ya habían fallecido. Entonces, cuando él me dijo, ¿te acuerdas de fulana, de mengana? Bueno, entrar en tratamiento, no lo lograron. En vez de yo sentirme, o sea, pues sí, lo sentí porque las conocí y porque estábamos en ese mismo momento, pero vino esa parte, una fuerza en mí que yo recuerdo, le dije a mi esposo, salí del consultorio del doctor y yo me sentía que tocaba el techo, de sentirme poderosa, de sentirme, lo logré, ¿no? O sea, a pesar del miedo con el que inicié, y tuve reacción yo siento que fue por ese miedo que tenía, que llevaba, cuando terminé esto, fue una fuerza de vida con la que me sentí muy poderosa, pues, y dije, tengo otra oportunidad y la voy a aprovechar. Fue que dije un día, hasta aquí el cigarro, porque yo fumaba. Y también sabía que era parte, dije, estoy luchando por estar viva, por estar bien, y estoy fumando porque dije, hasta aquí el cigarro. Sí, algo importante. Con Marina se trabajó mucho tiempo, o varias veces, la parte de la muerte.
Sí. que muchas veces se evade, pero en el trabajo que ella hizo, precisamente ahí creaba ella con la intención de sostenerse más en esta vida, ¿no? Cuando tú llegaste a compartir de que tus compañeras habían fallecido, pues precisamente viene una realidad de lo que tú estabas creando contigo. Está con nosotros el doctor Alejandro Martínez Vivas. Una parte importante de lupus, Marina no lo vivió. Marina, la parte del embarazo y el lupus. ¿Qué pasa con una mujer que tiene lupus y desea embarazarse? ¿Es fácil embarazarse? ¿Cuesta trabajo? ¿Hay algo que debamos hacer? ¿Se trabaja en conjunto? ¿Se puede tomar medicación durante el embarazo? ¿O definitivamente no es posible el embarazo en una persona con lupus? No, sí es posible. Claro que es posible y va a depender del estado en que esté la paciente, ¿no? Ya con un problema lúpico, cardíaco o renal importante, pues ahí sí ya se limita. Lo que me interesa es que esta mujercita tenga un estilo de vida, una calidad de vida mejor, a que en el embarazo tenga el deterioro tan importante y pues no pueda quizás finalizarlo, ¿no? Obviamente una paciente que no tiene una cardiopatía lúpica o una nefropatía lúpica es factible que pueda embarazarse. Pues no tiene problemas ni de corazón ni de riñón. Sí, recordaba yo ahorita que comentaba Marina, a mí me tocó verla varias veces en el hospital y me tocó verla en esa crisis de diagnóstico, ¿no? No manches, se manejaron enfermedad inflamatoria, pélvica, VIH, no, un problema de clamidia, cáncer, no, una serie de diagnósticos. Debe estar más promiscua Antes de saber realmente qué tenía, ¿no? Y el desgaste que ella tenía, ¿no? En ese entonces, yo la dejo de ver y me la encuentro después, cuando yo llego al instituto, me la encuentro y digo, wow, manches, qué padre, ¿no? Que ella decide por la vida y decide afrontar esto de una forma digna y cómo lo ha superado, y yo aquí lo quiero reconocer realmente, lo que nos has enseñado, Marina, a afrontar con verdad, con fortaleza y con resultados de vida. Siempre ha sido un referente para mí importante en ese aspecto. Obviamente en el embarazo es complicado, no es fácil. Es un embarazo que se va a asociar a otros problemas, va a venir hipertensión, va a venir una falla renal, si es que no la tenía la va a presentar ahí, va a asociarse con un bebé pequeño, ¿verdad? Probablemente no termine todo el periodo, hay que interrumpir antes. Son bebés que traen ya problemas en base a la medicación y todo esto. A veces trae bloqueos cardíacos del bebé. Pero independientemente de todo esto, lo que se pueda vivir, porque sí es factible que se pueda embarazar y se pueda tener un bebé, independiente es lo que ellas deseen, ¿no? Y lo que ellas decidan. Porque pues nosotros sí podemos aconsejarles y decirles, pues no es conveniente esto, por esto vas a tener un deterioro. Pero si yo lo quiero y yo lo deseo, hija, pues aquí estoy para acompañarte. Y obviamente tiene que ser multidisciplinario, ¿no? ¿Cómo te diré? El enfoque emocional, que muchos de nosotros lo dejamos muy aparte, ¿no? Que yo también quisiera decirle o preguntarle a la doctora, no tenía yo gusto, doctora, tanto gusto, ¿qué tanto, por ejemplo, las fibromialgias, mentada fibromialgia, que todo es fibromialgia, y fibromialgia es igual todo y nada, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente de esto tiene un enfoque emocional? ¿Sí? Demasiado, o sea, realmente hay mujeres que viven y mueren con fibromialgias y
y etiquetados y tomando medicamentos todo el tiempo, y siempre fue algo reprimido en ellas, ¿sí? Sí le ha tocado. Sí, claro, doctor. De hecho, bueno, la fibromialgia es otra enfermedad totalmente diferente a lo que es el lupus, no tiene las mismas características autoinmunes, realmente se desconoce mucho el origen de esta enfermedad, pero caracteriza mucho o acompaña mucho a las enfermedades autoinmunes, lupus, artritis, síndrome de Sjögren, por mencionar algunas. Es una enfermedad que tiene o afecta principalmente a los pequeños nervios de nuestro organismo. Entonces, las manifestaciones que va a tener la paciente generalmente es dolor generalizado, fatiga. Obviamente, aquí la cuestión emocional va a tener mucho peso. Entonces, el paciente me dice, bueno, es que no puedo dormir, tengo insomnio, cambios de humor, está la habilidad emocional, y que obviamente la cuestión del estrés, como ya mencionamos, también puede ser un desencadenante del brote de la enfermedad. Entonces, acompaña mucho, sí, a las enfermedades autoinmunes, muy difícil de tratarla, porque como ya comentábamos, o sea, la cuestión de que ella me puede decir me duele, pero el dolor es muy subjetivo, ¿no? Entonces, hay una hiperalgesia, quiere decir que ella siente o de mayor intensidad, ¿no? Incluso cualquier situación, el hecho de frotar el roce, de peinar el cabello puede ocasionarle dolor, ¿no? Entonces sí es bastante complejo. Y ya no se diga cuando trae ya su fluorosis o trae datos de inflamación, ¿no? Eso es un dolor intenso. Me ha tocado verla con sus úlceras, con su fluorosis, con toda dematizada, y ya en pie de lucha, todo el tiempo. Qué padre. Y bueno, y mucho de lo que se vive, por ejemplo, en llegar a hacer un diagnóstico real de lupus, ¿verdad? Ese camino tan lastimoso, digo yo, porque que sí es, no, que parece que no, que ahora que parece que sí, ¿no? O sea, estas enfermedades que coquetean tanto con la mujer, sobre todo, ¿no? Y que ahorita parece que sí, y que mañana ya parece que no, y que no, pues que siempre sí, no, pero hay que hacer otro y hay que darle un seguimiento, hay que dar una ventana para ver si se repite, para ver. Qué angustia, ¿no? Claro. Qué angustia, y sobre todo cuando te dicen tienes cáncer, bueno, nada más dime el tipo, para que yo vea en Google a ver hasta dónde madre llego, ¿no? O a ver qué tengo que hacer. Pero en esto, en donde no sabes realmente si lo estás teniendo o no lo estás teniendo, pero yo me siento desgastado, y ya no sé si me siento desgastado por la incertidumbre o realmente es por la enfermedad, ¿no? ¿Qué enfoque ustedes como especialistas en esto le dan en el aspecto emocional o reforzamiento emocional en estos pacientes que apenas estamos creando un diagnóstico, y con esa incertidumbre que se crea tanta ansiedad, tanto sí, miedo, porque hay un miedo. En la vida nada más hay dos estados, ¿no? El miedo y el amor. Y vivir en el miedo está También vivir en el amor está igual. en el amor está rico. Aquí ya vamos a hablar de cómo nos ha ido en la feria, ¿no? Oye, apúntalo. Ya lo habíamos comentado, ya habíamos hablado un poquito sobre esa parte, comentaba la doctora que independientemente que sea o no reumatológico, que ella está a favor de que cualquier persona enferma debe tener apoyo emocional, porque puede haber mucho atrás de esta parte. Y creo que la parte fundamental también es la información. O sea, en el momento del diagnóstico, el paciente, pues, sería lo fundamental, ¿no? Que expresara sus dudas, poder contestarlas, comentarle que es una enfermedad que puede ir cambiando, porque desafortunadamente así es. O sea, las manifestaciones con las cuales ella se presenta pueden modificarse, pueden disminuirse o pueden agravarse. Puede tener nuevas manifestaciones que pueden ser peores también, pero comentarle cuál es el panorama. Creo que la información es muy importante. Me gustaría, la parte de anticuerpos antifosfolípidos. Eso me gustaría que platicaran, y qué hacer, por ejemplo, desde el punto de vista emocional cuando tienes pérdida tras pérdida tras pérdida.
Entonces, Yo primero creo- la parte de anticuerpos. Ahí me encantaría y voy a comprometerlos aquí para traer precisamente unos pacientes que tengan estas historias. Porque esto que empezamos, y gracias Marina, tú eres la pionera de la apertura de convivir tu experiencia de vida, hija, en base a la enfermedad y tener a la experta aquí, y bueno, y a los expertos en el aspecto emocional. Pero es una apertura que queremos dar nosotros para mayor conocimiento de causa y ver cómo ha funcionado en lo emocional todo esto, ¿no? Obviamente hablar de un síndrome antifosfolípido, pues olvídate, trombofilias, hay un restísimo, y hacer el diagnóstico de una trombofilia, por desgracia, es doloroso, ¿no? Para la mujer, porque Podríamos explicar a No. quien nos ve o nos escucha de qué se trata esto. bueno, básicamente hay patologías que se asocian con pérdidas de embarazos. Muchas veces hemos perdido 1, 2, 3. Actualmente ya cuando perdemos 2 embarazos, ya tenemos un problema. Ya no podemos decir de que es parte de la estadística o de la casuística. Aquí ya tenemos que empezar a estudiar qué es lo que está pasando. Hay varias patologías, dentro de estas las trombofilias, que son varios tipos de trombofilias, en las que se crean alteraciones en la circulación embrionaria, en cierto modo. Trombos que impiden precisamente un intercambio adecuado entre mamá y bebé. Coágulos. Y eso pues limita el embarazo y hace que la mamá pierda embarazo. Y va a depender de la severidad de esto, va a depender la afectación en la mamá y va a depender la edad del embarazo en la cual también está afectado. Porque puede ser a temprano, la gran mayoría, pero también puede ser intermedio o hasta fines del embarazo, ¿sí? Hacer un diagnóstico de esto, les decía yo que es doloroso, porque regularmente nos encontramos a la paciente desesperada, a la pareja que ha tenido ya 3, 4, 5 pérdidas inexplicables, ¿sí? Que no hemos podido decir esto ha sido por esto, lo otro. Y muchas veces nos enfrentamos a lo desconocido, ¿verdad? Y a veces, la doctora no me va a dejar mentir, pues nos animamos a dar tratamientos que decimos, pues ya estás embarazada, pues sí parece ser, pues los exámenes, pues no, me dan un anticuerpo ahí medio como que no es muy específico, pero bueno, vamos a dar manejo y salimos adelante, gracias a Dios, ¿no? Y vamos a dar un seguimiento y ya después ya no resulta positivo ningún anticuerpo ni nada y decimos, bueno, ¿fue o no fue? ¿No? ¿Sí? ¿O me va a dejar mentir, doctora? Bueno, realmente el síndrome antifosfolípidos es también otra enfermedad autoinmune, muchas veces relacionado al lupus. De hecho, hablábamos que cuando pedíamos los estudios para el lupus, se piden esos anticuerpos. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia, bueno, puede ser asociada a trombos o no. Y puede ser exclusivamente también en personas que están durante el embarazo. Se llama síndrome antifosfolípidos obstétrico. Entonces, hay ciertos también criterios o puntos, por así decirlo, para determinar si existe o no la enfermedad. La sospecha, como comentaba el doctor, ya buscamos las causas, anomalías genéticas, infertilidad, no lo sé. Y posteriormente, y decimos, bueno, ya son varias pérdidas gestacionales, ¿qué está pasando, no? Solicitamos, es aquí cuando se piden este tipo de estudios y ya se pueden observar. Hay ciertos ya valores o rangos que nos hablan sobre la presencia o no. De igual manera, ya se sabe o se ha establecido un periodo en el cual se debe pedir estos 2 estudios para confirmar el diagnóstico, porque pueden existir algo que se llama falsos positivos, es decir, estar presentes, pero no precisamente determinar la enfermedad. Y como le comento, no siempre está asociado a la trombosis, pueden ser por abortos o incluso puede ser partos prematuros, bebés prematuros, pacientes con preeclampsia, eclampsia.
algo que se llama insuficiencia placentaria, que precisamente ocasiona que el bebé tenga restricción en su crecimiento. Entonces, esa sospecha nos va a hacer solicitar esos anticuerpos, y es muy importante porque en el ámbito, como comentaba el doctor, o sea, si yo tengo la sospecha, pues yo inicio el tratamiento, sobre todo porque estamos hablando de mamá y bebé, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? Entonces no voy a arriesgarme, ¿no? Si la probabilidad es alta, no me voy a esperar esas 12 semanas que se utilizan para determinar el siguiente control, para así. Entonces, porque sobre todo porque se utiliza un tipo de medicamento que se llama anticoagulante, y en el embarazo es uno especial, que no tenga efectos perjudiciales al bebé. Aquí deseamos que afortunadamente, pues Marina lo vivió posterior a esa etapa. Pero muchas de las veces los pacientes que llegan por infertilidad, por pérdidas y pérdidas y pérdidas, esta es una causa. Y ese es otro tema importante, emocionalmente hablando. Pérdidas de bebé, una, otra. Muchas veces se hace el diagnóstico, no se sabe si hay tratamiento, o sea, la persona no lo sabe, no va a buscar ayuda médica, ya fue y lo estimularon, le hicieron lo que creyeron correcto hacerlo, no fue con la persona indicada, y es hasta motivo de separación. No, pues tú no puedes, entonces busco otra pareja, es el sentimiento de culpa como mujer, es mi culpa que no podamos tener hijos, o sea, esa parte emocionalmente debe ser muy complicada y supongo que se maneja de otra forma totalmente diferente. Sí y no, como decía yo, va dependiendo de la persona, va dependiendo de la causa, va dependiendo de muchas circunstancias y muchas situaciones. Considero que dentro de lo que más trabajamos es el presente, el aquí, el ahora, qué sí tienes, ¿sí? Decía Marcos, no hay que irnos a los estados ideales, hay que irnos a los estados reales, hacer conciencia con la paciente, que sí tiene, que sí hay, ¿sí? El doctor ha referido a 2, 3 pacientes conmigo y es muy difícil hacer la conciencia con estas pacientes, porque quieren tener más bebés. Había una que quería tener más bebés y ya había perdido varios bebés, pero ya tenía uno. Y entonces, trabajar con ella con la prioridad, ya tienes un niño, tu vida corre riesgo, ir haciendo la conciencia. No podemos decir qué tienes que hacer, solamente ir haciendo la conciencia, porque quien debe de tomar la elección y quien debe de elegir con esta conciencia es precisamente la paciente. Nosotros solamente vamos orientando en base a consecuencia, ¿no? Y en base a conciencia, el respeto a la vida, a lo que ya se tiene y no a lo que quiero tener, no a la expectativa, no al ideal, no a lo que quiere mi pareja, sino a lo que sí hay y los riesgos que se pueden correr al someterme a un nuevo tratamiento para embarazarme, por ejemplo, ¿no? Y es que es un tema complicado porque se sigue romantizando mucho la vida de bebé sobre la vida de mamá. Familiar, socialmente, culturalmente, vale más la vida de un bebé que la vida de una mamá. Y la realidad, médicamente hablando, nunca la vida de un bebé va a tener más valor que la vida de una mamá. Y más si esta mamá ya tiene hijos previos. Entonces, poner en balanza esta parte de la presión social, lo que decíamos, los opinólogos. ¿Y los bebés para cuándo? ¿Y por qué no tienen bebés? Ya el otro, ¿no? ¿Por qué no? O sea, todo el mundo metiéndose donde no debe meterse. Es que esos son los temas. Mira, en esta parte de las pérdidas, normalmente también es sano abrir procesos de duelo. Los procesos de duelo precisamente es aceptar que hubo una pérdida y no que pasó algo y ya ahí se quedó. Porque si no se trabajan, va a venir si hay una siguiente pérdida, se va a juntar con la que ya hay. Entonces es una bola de nieve que se va creando. Entonces sí es necesario abrir un proceso de duelo. El proceso de duelo le va a dar la oportunidad a la persona de aceptarlo y de crear una confianza que es la que se pierde. Entonces, cuando la persona empieza a recuperar la parte de la confianza, su actitud empieza a cambiar. Y esa parte metabólicamente también y biológicamente cambia también. Una de las situaciones que mucho ayuda, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y hablando, por ejemplo, en el caso con Alejandro, es que ayuda mucho cuando el doctor, cuando el médico cree en la parte emocional. Ayuda muchísimo. Entonces ya puede haber una comunicación. Ya nos están hablando de temas diferentes.
sino se empieza a crear realmente el equipo multidisciplinario, que esa ha sido la intención de estar aquí. Entonces, el que, por ejemplo, que esté Marina aquí, se vive ya totalmente diferente, un punto de vista de ella, en base diferente a lo de nosotros, en nuestras especialidades. Sí, pero ella lo vivió. Entonces, ahí cambia todo. Entonces, esto se empieza a enriquecer, porque realmente hay alguien que puede decir, sí, pues tuvo que haber hecho este proceso o este diagnóstico. Sí, pero a mí me pasó esto y viví esto y sentí esto, que solamente eso lo puede decir la persona que lo vivió. Entonces, ayuda mucho eso. Y ayuda más cuando el médico tiene proceso terapéutico. O sea, ahí todavía el plus sube 2, 3 veces más, porque ya el médico empieza a compartir situaciones que puede identificar. Y aquí lo importante, lo hemos platicado muchas veces, es de que el médico también en esta honestidad puede identificar sus límites, hasta dónde es biológico y hasta dónde es emocional. Y desde ahí empezar a qué, pues a empezar a compartir esto, al empezar a canalizar, si yo te pongo a compañeras aquí, pero esto ya no es de mi área. Claro. Entonces esa es la parte honesta que ayuda para que un paciente pues pueda tener un mejor camino y un mejor resultado. Tenemos entendido que complicaciones, muchas, todas posibles, cerebro, corazón, pulmones, riñones, todo, piel, todo. Pronóstico. ¿Hay alguna manera de mejorar tu pronóstico? Y segundo, ¿se puede prevenir esto? Bueno, la enfermedad como tal no se puede prevenir. O sea, realmente hay factores, son muchos los factores los cuales involucran a la enfermedad genéticos. No quiere decir que si mi mamá tuvo lupus, yo voy a tener lupus, pero sí aumenta el riesgo, claro está, ¿no? Hasta un 20% que el resto de la población. Sobre todo más si soy mujer, ya hablábamos que es más común en mujeres. Pero también si fumo, por ejemplo, o sea, aumento mi riesgo de la enfermedad si ya tengo el factor genético. Si tengo una mala alimentación, no hago ejercicio, o sea, son factores que también va agregándose a que pueda desarrollarse la enfermedad. Pero también si yo mantengo una vida saludable realmente, aunque tenga el factor genético, me pongo bloqueador solar, es probable que incluso nunca presente la enfermedad. En esa cuestión podríamos hablar de prevención. Pero en sí, o sea, desafortunadamente el lupus, si va a presentarse en algún momento, puede haber un desencadenante, ahora por ejemplo COVID, que pues nadie tenía previsto, entonces si paciente que se cuidaba mucho y tenía los factores genéticos, pero vino un virus que desencadenó, o sea, que detonó prácticamente algo que ya estaba ahí, que en algún momento se iba a presentar, pero lo desencadenó. Entonces, pues es algo que no podemos prevenir, ¿no? Bueno, utilizamos cubrebocas, pero muchos incluso así nos contagiamos, ¿no? El pronóstico es variable, pero generalmente un paciente que tiene manifestaciones quizá que no involucren a un órgano mayor, es decir, cerebro, riñones, corazón, por ejemplo, el pronóstico realmente es bastante bueno. Realmente incluso la mortalidad viene siendo casi equiparable a la población general. Y lo que mencionábamos hace rato, puedo morir mañana o no sé, un mes, de lo que sea, a lo mejor, y no de lupus precisamente. Entonces, ¿qué podrá precisamente dirigir o determinar que exista un buen pronóstico? Bueno, el tratamiento, ¿sale? El tratamiento es la clave fundamental, o sea, si yo abandono el tratamiento, también saber que eso puede provocar más recaídas. Si yo no incluyo esas actividades que ya mencionaba, el bloqueador solar, una buena alimentación, una dieta, algo muy importante, los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen un riesgo mayor de enfermedades cardíacas, sobre todo problemas de infartos, ¿no? Entonces, si yo no controlo, soy aparte diabética, por ejemplo, y no controlo mi glucosa, mi colesterol, triglicéridos, tengo obesidad o sobrepeso, pues ok, o sea, eso también aumenta todavía más el riesgo y el pronóstico todavía es peor. Marina, con toda tu vivencia, con todos tus años de experiencia respecto a la enfermedad, ¿qué consejo le darías a aquellas mujeres que tienen diagnóstico nuevo o que tienen esta posibilidad genética de tener un 20% más de probabilidad? ¿Qué consejo les darías sobre la enfermedad? Pues lo Sobre la primero, vida. sí, lo primero es tener la confianza con la persona que te estés tratando, o sea, con el médico. Se hace una confianza, me acuerdo que le decía al médico, pues ahora, como marido y mujer juntos hasta la muerte, ¿no?
pero era algo que realmente yo generé una confianza con mi médico y eso me hacía preguntar todas mis dudas y no buscar en Google. Esa es una. La segunda, el acompañamiento. O sea, es primordial que para mí eso fue lo que ha sido un punto muy importante, como lo he estado repitiendo en toda esta conversación, y que no es nada más cuando me lo diagnostican, sino seguir en tratamiento, porque hay recaídas, hay cosas nuevas que vienen saliendo con límites o cosas así limitantes en el cuerpo, y pues es ir trabajando. Entonces lo único que les puedo decir, no googleen, júntense con su médico y pregunten todas las dudas que tengan a su médico que los esté tratando, y sí, buscar ese acompañamiento. Y sobre todo eso, en mi caso, hacer la conciencia de que el cigarro, o sea, es un factor importante para mí, pues a dejar el cigarro. Cosas que tuve que hacer conciencia en ese momento y que realmente hasta ahorita ya, no sé, llevo más de 10 años sin fumar, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí eso también es algo así de que fue una decisión importante en su momento porque yo no podía dejar el cigarro. O sea, me hacía muy pesado hasta que un día dije, estoy luchando por mi vida y lo tengo que dejar. Entonces es sentirme que realmente tengo otra oportunidad. Pasó la pandemia, aquí sigo, falleció una persona también muy querida de la familia con lupus y fue de las primeras personas cuando empezó la pandemia y todos apanicados. con, con el doc me tocó vivir esa parte. Enfermaron en casa, mi esposo, que es un hombre sano, se vio muy mal con el COVID y mi familia se va a morir, pero nadie podía ir a la casa, ¿no? Y aquí estoy, o sea, entonces eso me hace sentirme muy bendecida, me hace sentirme agradecida porque yo decía, y ahí viene la parte de la mente, porque sí, o sea, sí tengo lupus, pero yo no puedo dejar a mi esposo solo, yo me ponía el traje, todo lo que me recomendaban y lo hacía y entraba y desinfectaba todo, era muy cansado para mí, terminaba muerta, pero dije, mi familia me necesita, mi hijo pasaba por una situación, entonces me mantuve fuerte, me mantuve aquí de que tengo que estar para mi familia y el día de hoy sentirme que sí hay hay limitantes en mi cuerpo que a veces sí, ay, de repente me hacen sacar mis partes oscuras, pero recordar que aquí estoy y que tengo otra oportunidad y que ahora disfruto de mis nietos, por ejemplo, y que gracias a Dios por eso fui mala cabeza y tuve a mis hijos desde muy chica, porque tengo la oportunidad hoy de disfrutar a mis nietos y eso pues no importa que ya haya perdido la minifalda, las zapatillas, o sea, realmente encontré lo que me decía aquí el licenciado Marcos, hay más que un cuerpo. Y el día de hoy me agradezco ser esa mujer que me gusta compartir también porque eso me hace recordarme que soy una mujer que estoy muy bendecida, que tengo mucho más que agradecer que lamentarme. Entonces, siempre que busquen esa parte de tener la confianza, siempre con su médico y con la persona que les está acompañando emocionalmente. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Dice Pérez Mariel, la importancia de un acompañamiento psicológico ante el diagnóstico de una enfermedad, por supuesto. Joana Pineda, soy paciente lúpica y en el camino he coincidido con mucha gente minatitleca con lupus, casualidad o coincidencia. ¿Las estadísticas se han elevado o simplemente hay mayor capacidad de diagnóstico? Yo creo que es eso, la capacidad de diagnosticar, ¿no? Como que ya se sospecha más y como que hay ya más información, los médicos ya refieren más al reumatólogo, al médico internista, entonces eso también ha ayudado. Cintia Green nos agradece que desde el primer estudio de mi hija tuvo la sospecha y nos enseñó el camino que debíamos recorrer y él junto con su equipo médico nos guiaron. Hoy en día mi hija está controlada y muy bien, gracias a Dios. Bendiciones, saludos para Cintia Green. Hicimos una pequeña encuesta y pues casi la mitad de la población desconoce sobre la enfermedad. De ahí la importancia de pues crear una conciencia, familiarizarlos para que pues nos ayuden a compartir esta información para que llegue a muchísima más población. Probablemente alguien muy cercano a mí no sabe lo que tiene y puede ser lupus y no sabe a quién acercarse. Doctora, ¿dónde podemos verla? ¿Dónde podemos localizarla? Me encuentro en la clínica Minamédica, aquí en Belisario Domínguez número 11. Ahí está, a sus órdenes. Okay. ¿Teléfono? No me hablo. No me marco. Y si no lo sabe, pues realmente incluso hay que derivar a otro especialista, ¿no? Gracias, doctora. Marcos, ¿algo para despedirse? No, pues la verdad que muy enriquecedora la plática. Gracias, Marina. De verdad que siempre has sido un referente de lucha, de voluntad, de amor, de resultados. Y muchas gracias por lo que vienes a compartir. Gracias, doctora, por lo que viene a compartir
en este momento y a mis compañeros. Y pues más que nada seguir creando esta conciencia y como acaban de decir, el prepararnos para que puedan tomar decisiones más acertadas, ¿no? Con los especialistas y no estar queriendo tomar atajos que muchas veces salen más caros. Tan amena que llevamos 1 hora y media. Rosario, ¿algo para despedirnos? Pues es importante que cuando inicies un tratamiento médico o terapéutico no lo abandones, porque así como la recomendación de la doctora es que no podemos abandonar el tratamiento, tampoco podemos abandonar un proceso terapéutico, porque hay recaídas y las recaídas son muy fuertes. Entonces, si nosotros podemos ver a Marina aquí con una sonrisa, es porque ella desde que inició proceso terapéutico hasta el día de hoy se sigue acompañando. No es que vas a depender totalmente de la terapia, pero sí cuando lo necesites y cuando tu cuerpo te lo está pidiendo, tu mente te lo está pidiendo, tienes que regresar al acompañamiento para volver a sostenerte en esta actitud positiva. ¿Nos pueden recordar dónde localizarlos a ambos para buscar el referente del apoyo emocional? Claro, mi teléfono es 922-113-0494 y mi consultorio está en la colonia El Naranjito. Marcos. Sí, Instituto Vive de Minatitlán, estado en 5 de Mayo, en la colonia Centro, ahí a un costadito de unos tacos que son muy famosos ahí en el centro. Ahí podemos encontrar, mi teléfono es el 922-22-70228, a sus órdenes. Doctor Alejandro, ¿algo para despedirte? No, pues muchas gracias Marina, gracias por esa elocuencia y sobre todo esa disposición que desde que te dije, Marina, queremos, sí. Vino 2 veces, por cierto. Sí. Perdóname, a la mañana. A las 8:30 estaba aquí. Las ganas de compartir. Claro. Yo lo sé, gracias. Fíjense que yo esto alguna vez lo soñé, alguna vez soñé hacer esto. O sea, ir mezclando lo que realmente necesitamos. O sea, como pacientes, como médicos, como sociedad, ¿verdad? Ir enterándonos y ir afrontando lo biológico y lo emocional, que es básico. No podemos ver una enfermedad que tiene un componente biológico sin esa parte importante emocional. Muchas veces esto lleva a aquello o aquello llevó a eso. Es que el tema es ¿sí? ese también, que Entonces, lo emocional va acompañado también de lo biológico. Sí, pero a nosotros nos cuesta trabajo, hijo. A nosotros médicos nos cuesta trabajo. A pesar que llevamos medicina humanística, psicología médica, lo que tú quieras. Pero eran materias que realmente, al menos hablo por mí, nunca les di la importancia. Siempre, hombre, esa la voy a presentar en el departamental nada más. Y en los congresos se ve, ¿no? Sí, se ve que no le dan importancia. No, espérate. Y una vez, ahora que estábamos escogiendo para hacer un congreso, yo les decía, vamos a poner el aspecto emocional, obstétrico. ¿Qué le pasó a Alejandro? Dijeron. Nadie me hizo eco, man. Está loco. Bueno, pues ya empecé. Y así se tiene que empezar, hijo, se tiene que empezar. Algún día haré un congreso de esto. Claro. No, muy agradecido. Gracias, Casañón, por la invitación y por hacerlo posible. Gracias por hacerlo posible. Y bueno, pues esperemos que empecemos a hacer este tipo de charlas con las expertas. Claro. ¿Ok? Pues agradecemos muchísimo su presencia, agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población mucho, mucho más sana. Vuelvo a repetir, podemos tener al vecino, al primo, a la tía con esta enfermedad y lo desconoce en su totalidad. A lo mejor lo ve y dice, tengo esto y voy al lugar adecuado. Pues nos despedimos a nombre del titular del programa, el doctor Sergio Arnulfo Soledo. Un saludo, doctor. Por cuestiones ajenas no pudo estar presente. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos próximo sábado.
Hasta luego, gracias. Wow. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... Familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcon. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo. Pino Suárez, número 228, Barrio La Cruz, Otiapan. Carretera Transísmica, esquina Juárez, número 71, Barrio Primero, Cozoleacaque, Veracruz. Boulevard Instituto Tecnológico, número 900, Colonia La Bomba, Minatitlán, Veracruz.